Para comenzar con nuestro análisis utilizando ANSYS ASP, empezaremos en ANSYS con el Workbench y utilizaremos el ACP Pre. Damos doble clic y eso nos abre un nuevo proyecto. El primer paso a seguir es elegir o definir el material con el que vamos a trabajar. En primera instancia vamos a analizar el material compuesto igual este procedimiento se puede seguir para el análisis del material isotrópico, nada más que no utilizaríamos el ACP, sino que podríamos hacerlo directamente con la herramienta del análisis modal. Entonces, en primera instancia, estaremos eligiendo el material. En este caso, lo ideal es que eliminemos ese material que ya viene establecido o elegido por ANSYS, lo eliminamos y vamos al Data Source, donde veremos que hay librerías o distintas librerías y la que nos interesa en este caso es la de materiales compuestos. En los materiales compuestos elegiremos el Epoxy Carbon Woven Prepec de 230 gigapascales, que debe estar el Epoxy Carbon Prepreg de 230 gigapascales. Entonces lo seleccionamos, le damos clic en el símbolo de más y ya vemos que queda seleccionado para trabajar en el proyecto. Una vez que tenemos esta elección, vemos que aparece esta palomita verde que significa que esta parte ya se actualizó. La otra parte que nos interesa es la parte de la geometría. Entonces damos doble clic y empezará a abrirse en este caso trabajo con Discovery. Una vez que tenemos cargado el Discovery, vamos a importar una geometría que igual ya la tengo hecha con las dimensiones de las placas que vimos en la primera parte. Abrimos el archivo. Esta geometría es una geometría muy sencilla porque estamos analizando una placa. Dimensiones nada más como el largo y el ancho de la placa son las necesarias. Y la parte importante de esta geometría es que esté en el formato Shell o en el formato Surface. En el caso de que necesitemos trabajar con un sólido, podemos generarlo, extruirlo o extruirlo en el módulo de Mechanical posterior a la definición de las capas y los materiales de los laminados en el ACP. Entonces, lo esencial en esa parte de la geometría es que esté en formato Surface o en formato Shell. Una vez que la geometría está importada, podemos observar en la parte de geometría el nombre del archivo que acabamos de importar y dentro de las definiciones de este archivo y las propiedades gráficas, observamos que el tipo del modelo es Shell, que eso fue lo que nos aseguramos que estuviera en ese formato dentro de la parte de geometría. Aquí lo importante es definir un espesor. En este caso, estamos trabajando con un espesor de 0.001 metro. Y la otra parte importante es que el material que esté seleccionado sea el de Epoxy Carbon Woven, que fue el que seleccionamos dentro de la librería de materiales compuestos en la parte de materiales. Una vez que tenemos tanto el espesor como la asignación del material, podemos entonces generar la malla.
En este caso, no trabajaremos con una malla definida o preestablecida por default por el programa, sino que vamos a trabajar con una malla de 0.01 metro. Una vez que hemos actualizado este dato, vamos a la parte de image y generamos la malla. Y una vez que tenemos definida la malla, hemos definido el espesor y el material dentro del modelo, podemos proceder a cerrarlo para trabajar dentro del módulo ACP y definir nuestras capas de laminado compuesto. Bien, una vez que ya tenemos el módulo ACP, en este caso lo que más nos interesa de ese módulo es crear las distintas capas. Para eso estaremos utilizando los datos del material, set de elementos, los rosets, selecciones orientados de los elementos, los modeling groups, que estas serán las distintas capas, y layer plots, que hace referencia a actualizar datos de espesor y ángulo de las diferentes capas que vamos a crear. En primer lugar, vamos a actualizar los datos del material y a crear el nuevo tejido, así como las diferentes capas. Entonces, para el material nos seleccionamos que el Epoxy Carbon Woven esté seleccionado y esté actualizado. Para eso podemos actualizarlo y crearemos entonces un nuevo tejido. Para crearlo, creamos la fábrica y aquí, o el tejido, y aquí lo que vamos a seleccionar es de qué va a estar hecho nuestra capa, que en nuestro caso será de el Epoxy Carbon Woven, y el espesor que tendrá cada capa. En este caso estamos trabajando en unidades de metros y el espesor de cada capa era de 25 mm, entonces será en este caso 0.00025. Una vez que hemos actualizado este dato, le damos en aplicar y luego en OK. Ya que tenemos el tejido o la fábrica creada, procedemos entonces a crear las distintas capas, que esto lo podemos hacer en el parte de StackUps. Creamos una nueva y aquí creamos esas secuencias de laminados, y lo que vamos a definir, o lo importante aquí, es que creamos estas capas y secuencias de laminado con distintos materiales si es que lo requiere, o con distintos ángulos si es que lo requiere. En este caso, a manera de ejemplo, estaremos trabajando con la secuencia de apilado de 0 grados, 90 grados, 90 grados y 0 grados. Pero en esta parte del stack up es donde podemos dar la orientación de las capas o de las fibras del tejido y las diferentes materiales de las cuales el tejido y la lámina va a estar compuesto. Entonces, en este caso, que ya hemos creado nuestro tejido anteriormente, creamos la primera capa, que estará a 0 grados, la segunda capa, que también será del mismo material, nada más que estará a un ángulo de 90, la tercera capa, que será de siempre el tejido de epoxy carbon y estará a 90 grados, y la última capa, que también será del tejido de epoxy woven y estará a 0 grados. En esa parte, y esa parte es bastante esencial en este módulo, porque es donde daremos las orientaciones de las fibras del tejido y crearemos los diferentes tejidos con los materiales que sean los que necesitemos. Una vez que tenemos esto creado, le damos en aplicar y luego en OK. Y entonces ya hemos tratado la parte de los materiales. Como hemos creado nuevos elementos y hay sets de elementos creados, le damos en revisamos la parte de los set de elementos y vemos que todos los elementos estén seleccionados y estén actualizados. En caso de que no lo estén, vamos siempre a la parte de update y se estarán actualizando.
La otra parte que nos interesa aquí es la parte de las rosetas o los rosets, que estas rosetas son sistemas de coordenadas que se utilizan para establecer la dirección de referencia de los conjuntos seleccionados anteriormente y darle la orientación. Entonces, para esto vamos a crear un nuevo roset, creamos uno nuevo y el origen puede ser cualquier punto de la placa, podemos darle en cualquier parte y vemos que se actualiza el origen. En la dirección, en este caso, vamos a trabajar con esta dirección predeterminada y entonces le damos en la parte de Apply y luego en OK. Entonces ya tenemos nuestro sistema de coordenadas globales y un nuevo reset que es en donde se estarán estableciendo estos sistemas de referencia. Una vez que tenemos la parte de Roset, la otra que nos interesa es un set de la orientación de los elementos seleccionados. Para esto vamos a crear una nueva selección y aquí debemos actualizar los elementos. Estos elementos ya los actualizamos anteriormente y estaremos seleccionando que sean todos los elementos y la otra parte importante es la dirección de referencia. Y para esto ya creamos el roset, que es el que acabamos de crear. Damos en roset 1 y aplicamos estos cambios. Em, Aquí, listo. Entonces, aquí en la dirección vamos a definir que cambio. Bien, en esa parte de la orientación teníamos esto del punto. Y para actualizarlo vamos a dar simplemente un clic aquí y observamos que va a ser muy similar a lo que definimos anteriormente en la parte de los rosets. Puede ser un punto cualquiera. Para esto le damos a aplicar y luego OK. Entonces aquí ya vemos que hay una selección de elementos orientados. Una vez que tenemos esta selección, entonces modelamos los grupos de laminados. Para esto vamos a la parte de Modeling Group y creamos las diferentes láminas. Creamos el modelo, le damos a Apply y luego OK. Y dentro de estos modelos vamos a crear las diferentes capas. Para esto vamos a seleccionar la opción de crear las capas y seleccionaremos el Stack 1, que es donde teníamos las 4 capas ya definidas con las orientaciones y los ángulos. Le damos en Stack Ops, aplicamos y aquí vamos también a seleccionar la orientación, que es lo que acabamos de crear anteriormente. Vamos a aplicar, luego OK. Y creamos entonces nuestro grupo de modelado y observamos que están las 4 capas que recientemente creamos dentro de los StackOps. Una vez que tenemos este grupo de modelado, vamos a la parte de Layout Plots y actualizamos el ángulo, el espesor de las capas y la Dropping Mesh. Para eso entonces le damos Update en cada uno de las opciones. En este caso la de los ángulos y también la hemos actualizado. Una vez que tenemos cargado entonces dentro del análisis modal y el modelo, nos aseguramos que se hayan importado tanto la geometría, que esto viene del módulo ACP, los materiales, también el que se hayan importado de manera correcta las capas. Igual podemos observar que todo esto, los grupos de modelado y las capas vienen directamente del
del ACP y se han importado de forma correcta. También nos aseguramos que la malla se haya importado, por lo que podemos observar que se importó igual de forma correcta. Y entonces podemos proceder a definir las condiciones de contorno y las boundary conditions. Para esto entonces vamos a crear estas placas. Estaban soportadas, simplemente soportadas en las diferentes, en los cuatro bordes, por lo que como son capas de laminados compuestos eh, estos materiales compuestos son fibras, eh, estaremos utilizando un análisis y un desplazamiento, así como rotación nodal. Entonces, vamos a seleccionar y a nombrar nuevas áreas. Para esto, seleccionaremos la izquierda y la parte derecha. Damos clic derecho y crearemos una nueva selección. A esta le nombraremos entonces izquierda y derecha. Damos en OK y hemos creado una nueva selección. Que están seleccionados ambos bordes, crearemos una nueva, seleccionando el borde inferior y el borde superior, hecho, y creamos una nueva, esta le llamaremos inferior, superior, y están creadas con esto. Vamos a ver que ambas están creadas, de izquierda y derecha, y superior e inferior, superior e inferior. Con esto mismo igual crearemos, una vez que ya están creadas estas geometrías seleccionadas en nodos. Entonces, esta y vamos a renombrarla, ¿verdad? Damos aquí, damos una nueva. Ok, veamos y corregiremos esto porque hizo una selección O. Entonces, corregiremos esta que hace referencia a la inferior y superior y seleccionaremos. Una vez que estén seleccionados, creamos la selección. Aseguramos y ahí sí. Entonces, creamos una manual y le la renombramos. Para las placas, igual es importante tener en cuenta que es necesario fijar el nodo central. Para eso entonces seleccionaremos una, seleccionaremos o crearemos una nueva área de geometría en donde podamos seleccionar el nodo central. Entonces, seleccionamos entonces el nodo central y creamos una nueva área. Le llamaremos una nueva selección geométrica, perdón. Llamamos nodo central y la creamos. En este caso, como es un nodo, ya no es necesario crear o convertir las diferentes áreas seleccionadas en nodos. Entonces, en este caso ya queda seleccionado. Igual es importante fijar y seleccionar el nodo central superior de la parte superior. Para esto igual crearemos una nueva
una nueva área seleccionada y crearemos una nueva selección del nodo superior. Entonces, para eso le pondré nodo central superior. Ya queda creado. Con esos dos, entonces, y con estas áreas nuevas creadas, podemos empezar a definir las condiciones. Como es simplemente soportada en los cuatro bordes, insertaremos entonces un desplazamiento nodal. Y para esto es que nos sirve o nos servirá haber creado todas estas selecciones de áreas. Para esto entonces el scoping method será las selecciones nombradas y elegiremos en este caso el superior y el inferior. Y en este caso, para la superior e inferior, el componente en Z estará en 0 y X y Y estarán libres. Añadiremos otro desplazamiento nodal en donde definiremos la parte izquierda y derecha. En este caso, igual Z estará 0 y el componente X y Y estarán libres. Asimismo, vamos a fijar condiciones de rotación nodal con igual la selección superior e inferior, izquierda y derecha. Para la superior e inferior, X y Z estarán libres y Y estará en 0. Y para la parte de izquierda y derecha, la rotación nodal, X estará fijada y Z y Y estarán libres. Y nos faltaría añadir en estas condiciones o fijar los nodos centrales. Para esto entonces añadiremos un placement para el nodo central, donde X y Y estarán fijados y 0 y la componente Z estará libre. Central y estaremos también fijando el nodo central superior, donde X 0 y Y y Z estarán libres. Entonces, aquí tenemos las diferentes condiciones de contorno establecidas. Y podemos entonces ahora trabajar con las soluciones. En este caso, veremos las deformaciones totales. Bien, entonces ya teniendo todas las condiciones de contorno establecidas, evaluaremos los resultados con una deformación total. Igual para esto tenemos que seleccionarlo. Seleccionar una deformación total para ver los modos de vibración de la placa. Para esto igual evaluamos los resultados y observamos los modos, que en este caso son 6 modos de vibración, con sus respectivas frecuencias.
podemos observar de forma gráfica y en este caso de forma cuantitativa tabularmente. Para observar la deformación en cada modo, lo que podemos hacer es seleccionar los diferentes modos y crear los resultados según cada modo. Entonces veremos que aquí se actualizan estos modos de deformación. Actualizamos entonces en este caso el modo 2, por ejemplo, y ya podemos observar las deformaciones de cada uno de forma eh, más gráfica y diferente en pantalla. Entonces ya podemos observar los distintos modos, eh, las diferentes valores de frecuencia y observar las deformaciones a causa de estas frecuencias naturales. Igual podemos observar todo esto en términos del tiempo con una animación. Entonces, si nos ponemos de esta forma, podemos observar las distintas ondas o waves que las placas producto de la vibración y las deformaciones se producen a partir de estos diferentes modos de vibración. El modo 6, donde podemos observar que hay 4. Y esto de forma de animación. Entonces observamos que pudimos encontrar y observar las deformaciones en cuanto a estos modos de vibración, sus valores de frecuencia naturales y los distintos modos. Em, A continuación esto es básicamente como el vínculo entre el análisis y el módulo ACP funciona con el análisis modal y cómo podemos establecer esas condiciones de contorno para estudiar este tipo de eventos y fenómenos en estructuras laminadas compuestas. em, y se pueden realizar estos análisis de modales con todos estos datos, con las diferentes capas que hemos seleccionado, las diferentes orientaciones, etcétera. Acerca de los resultados, entonces estaremos comparando de forma gráfica y tabular los valores de la frecuencia obtenidos para los distintos modos con las diferentes secuencias de laminado. Esto es para la secuencia de 0, 90, 90, 0 grados en los datos tabulares. Observamos que las frecuencias varían de 3 a 12.37 Hz para la secuencia de laminado de 0 grados, 45 grados, 45 grados y 0 grados. Los modos y la frecuencia, los valores de las frecuencias varían muy varían muy sutilmente en cuanto a los valores de la secuencia de laminado de 90 grados, con valores que van de los 3 a los 12.496 Hz en las frecuencias naturales. El cambio se observa realmente cuando comparamos la dirección unidireccional o los grados, o que todas las capas estén a 0 grados, donde se observan valores más altos de frecuencia natural. Y al momento de compararlo, estos materiales ortotrópicos con sus diferentes orientaciones, al momento de compararlo con el material isotrópico, se observa que sí hay una gran diferencia entre los modos y los valores de las frecuencias naturales aumentan considerablemente. En el video podemos observar cómo esas capas y las deformaciones para a modo de comparación el modo 6 se comportan. Podemos concluir que las frecuencias naturales son sensibles a la orientación de las capas y al cambiar estas orientaciones, las frecuencias naturales aumentan o disminuyen dependiendo de la secuencia de grados y la cantidad de capas que se tengan.
Podría ser muy interesante observar la orientación de las capas más externas, porque en este caso analizamos los diferentes ángulos con las capas que se podría decir están en medio. Sería interesante observar qué sucede cuando se le cambian los ángulos a las capas más externas, si esas frecuencias naturales aumentan o disminuyen y realmente cuál sería la influencia que tienen las orientaciones de las fibras em, en toda la secuencia de laminado y si todas las capas cuentan con una orientación definida. Em, En consecuencia, se podrían tener cambios significativos en las características de la hibridación mediante también la hibridación o combinando materiales y el cambio de orientación de las capas. Igual podemos observar que la diferencia entre materiales ortotrópicos e isotrópicos es bastante grande en cuanto a las respuestas de los modos de vibración.